Muy buenos días a todos. Gracias por asistir. Un muy especial saludo y agradecimiento a la profesora Lidia Feito, quien será la invitada para la conferencia de hoy. La conferencia de hoy día será enfoque narrativo en bioética por la profesora Lidia Feito, doctora de Filosofía y profesora de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, directora del Seminario de Investigación en Bioética en la Universidad Complutense de Madrid. La autora participó en un muy interesante seminario del día lunes y le damos la palabra para escuchar esta conferencia, el enfoque narrativo en bioética. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde y agradezco la invitación al doctor Ressler y al doctor Beca, que fue quien me invitó en primera instancia. Y bueno, quisiera que este tema les resultara interesante, espero que sí. Me van a permitir que comparta la pantalla para ver una presentación. Ay, creo que lo verán correctamente. Bueno, lo que voy a analizar en esta intervención sería lo que se ha dado en llamar el enfoque narrativo en bioética. Es decir, lo que me interesa es ver un poquito pues, cómo esta perspectiva que trabaja sobre todo con los relatos, con las historias de vida, etcétera, puede ser un componente muy importante para el acercamiento a los pacientes, a los problemas de las personas y a la resolución de los conflictos que se producen en el contexto biomédico. Quisiera comenzar con unas palabras de Gabriel García Márquez. Decía García Márquez que padecía la bendita manía de contar. Y bueno, creo que es una hermosa manera, ¿no?, de hablar de los relatos y de los elementos narrativos. En un taller de guión que realizó hace ya unos años y que luego ha sido publicado, decía él: modestamente me considero el hombre más libre del mundo en la medida en que no estoy atado a nada ni tengo compromisos con nadie. Y eso se lo debo a haber hecho durante toda la vida única y exclusivamente lo que he querido, que es contar historias. Padezco de la bendita manía de contar. Y seguía diciendo García Márquez: para mí las historias son como juguetes y armarlas de una forma u otra es como un juego. Estamos aquí para contar historias. Lo que nos interesa aprender aquí es cómo se arma un relato, cómo se cuenta un cuento. Y me pregunto, ¿esa manía se puede transmitir? ¿Las obsesiones se enseñan? Lo que sí puede hacer uno es compartir experiencias, mostrar problemas, hablar de las soluciones que encontró y de las decisiones que tuvo que tomar. Y eso es todo lo que quiero que hagamos en el taller: intercambiar experiencias, jugar a inventar historias y en el ínterin ir elaborando las reglas del juego. El mundo se divide, seguía diciendo, entre los que saben contar historias y los que no. El cuentero nace, no se hace. Claro que el don no basta. A quien solo tiene la aptitud pero no el oficio le falta mucho todavía: cultura, técnica, experiencia. Eso sí, posee lo principal. La técnica, el oficio, los trucos son cosas que se pueden enseñar y de las que un estudiante puede sacar buen provecho. ¿Quién fue el que dijo aquello de que si me llega la inspiración me encontraré escribiendo? Ese sabía lo que decía. Claro, un elemento interesante de lo que comenta García Márquez es que efectivamente, aunque hay personas que tienen, digamos, innatamente una capacidad para contar historias, podríamos decir que esta es una dimensión antropológica que todos compartimos y, como diré más adelante, de alguna manera podríamos decir que todos contamos historias. Pero sí que es verdad que se puede enseñar, es decir, se puede aprender a contar historias, se puede aprender a manejar los relatos y se puede de alguna manera desarrollar esa capacidad narrativa. Voy a utilizar una serie de fotografías que quiero ponerles el autor. El fotógrafo es Gerhard Dibicke, un fotógrafo alemán que realizó una serie de fotografías, bueno, pues como ven, relacionadas con el dinamismo, con el deporte y con el cuerpo humano entre 1924 y 1935. Este es un tema en el que no me voy a extender porque sería largo, pero hay, digamos, todo un lenguaje también fotográfico que también cuenta historias. Y por tanto, lo voy a poner de fondo, no voy a hacer comentarios al respecto, pero sí quiero que por favor se fijen en esas fotografías porque también de alguna manera cuentan una cierta historia. Bueno,
¿Qué es lo que aportan los relatos? Cuando nosotros podemos conocer otras historias, y cuando me refiero a los relatos y a las historias, por favor piensen en cualquier tipo de relato, es decir, puede ser la historia que cuenta un paciente, puede ser un libro que nosotros leemos, puede ser una obra teatral, puede ser una película, es decir, hay muchas formas de narración y muchas formas de recabar historias. Cuando nos encontramos con una de esas historias, tenemos la posibilidad de aprender otros modos de lo humano, otras maneras diferentes, ¿no?, de enfocar el mundo. Eso nos puede ayudar a relativizar y contextualizar nuestra propia perspectiva. Probablemente asumiremos también su incompletitud y con ello, y esto es lo que más me interesa, ganaremos prudencia en los juicios, que como veremos más adelante es un elemento fundamental para la toma de decisiones. Básicamente en lo que yo voy a comentar en esta tarde hay dos grandes ideas. La primera es que lo narrativo es un elemento antropológico, como decía, nos constituye, hace que con ello construyamos nuestra identidad y muestra al mismo tiempo la experiencia de lo humano. Por eso podemos decir que se trata de un espacio de mediación entre lo más concreto y lo más universal. Y en segundo lugar, como decía, va a ser una vía para la resolución de conflictos. Es imprescindible atender a esa pluralidad de perspectivas que nosotros nos podemos encontrar para poder tener un relato mínimamente completo de la realidad. Y este elemento es absolutamente necesario, en mi opinión, para una deliberación, es decir, para una toma de decisiones en contextos de valores que tiene que ser esencialmente narrativa. Como digo, estas son las dos ideas fundamentales que quiero esta tarde expresar. Y vamos a comenzar por esto que les comentaba, que lo narrativo es un rasgo antropológico, es decir, es un elemento que nos define a los seres humanos. Podríamos decir que las historias son el modo como damos sentido a los acontecimientos de nuestras vidas. Todos contamos historias, las contamos de manera individual, pero también de manera colectiva, para comprender las cosas que nos ocurren, ¿no? De hecho, si pensamos en nuestra vida, pues podremos darnos cuenta de que cada vez que uno interacciona, ¿no?, con otro ser humano, normalmente le cuenta una historia, lo que le ha ocurrido, lo que le ha pasado, lo que ha pensado. Es decir, de alguna manera es algo en lo que estamos muy habituados y con ello podemos intentar entender mejor lo que nos está ocurriendo. De hecho, esos relatos muchas veces nos permiten crear significados. Claro, podríamos decir entonces que todos tenemos nuestras historias, son las narrativas de nuestra vida personal y que a partir de ellas vamos a poder profundizar, nos van a permitir autoconocernos y nos van a permitir también comprender nuestras relaciones con otros seres humanos. Digamos que, por eso decía antes, todos tenemos cierta capacidad narrativa, de una manera más o menos elaborada, pero todos contamos historias. Y cuando nos ocurre algo traumático, como puede ser una enfermedad, como puede ser un accidente, en fin, alguna cuestión que nos, digamos, rompe nuestro esquema más o menos normal, normalmente vamos a tener un excesivo estrés, probablemente para generar una historia. Es decir, en el primer momento lo que vamos a hacer es limitarnos a reaccionar. Pero casi inmediatamente o en poco tiempo, los datos de aquel evento van a necesitar cobrar sentido y por eso los vamos a convertir en una narración. Normalmente expondremos a los demás qué es lo que nos ha ocurrido, por qué pensamos que nos ha ocurrido, qué consecuencias va a tener esto en nuestra vida, cómo interpretamos o cómo nos parece que es casi un absurdo que nos haya sucedido determinada cosa. Es decir, al contar la historia nosotros podemos procesar de alguna manera esa información, podemos dar sentido a lo que nos ha ocurrido. Eso va configurando lógicamente nuestra identidad, digamos que de algún modo nos hace ser quienes somos y probablemente con ello también vamos a poder controlar las emociones y vamos a poder generar autoconocimiento. Piensen en lo importante que puede ser, por ejemplo, pues para personas que sufren de estrés postraumático, el poder contar su historia y poder dotarle de un sentido alternativo, que no sea un bloqueo, ¿no?, de su propia memoria y que sea más bien la posibilidad de integrarlo dentro de su propia biografía. Por eso, y porque esto es así de importante, vamos a enfatizar un tipo de narrativas muy, muy especial, que son las narrativas de enfermedad. Es decir, los relatos que hacen los pacientes de su propia vivencia de la enfermedad que están sufriendo. Como probablemente todos saben, hoy en día además es bastante frecuente que a través de las redes sociales se puedan transmitir, por ejemplo, esas vivencias de enfermedad, ¿no? Y cada vez es más frecuente que las personas evidencien y hagan pública de alguna manera su enfermedad, pues como una manera de entenderse
y de ayudar a otros también a su propia comprensión. Esas narrativas de enfermedad para el médico son muy importantes porque le van a permitir aproximarse de una manera holística, de una manera global, a los problemas que tiene el paciente y le van a permitir además descubrir opciones diagnósticas y terapéuticas. En el fondo, esa manera de entender la enfermedad relatada por el propio paciente es un método para poder abordar cualidades que son de carácter más existencial, como pueda ser el sufrimiento o la desesperación o el dolor moral, es decir, elementos que son muy importantes para la biografía de las personas y que acompañan la vivencia de enfermedad, pero que muchas veces quedan en un plano, diríamos, más privado, que comparten los pacientes probablemente con sus allegados, pero que a lo mejor no trasladan de un modo tan evidente al médico. Y esto, precisamente, del análisis de las narrativas de enfermedad y el abordaje de esa situación del relato de la enfermedad, es lo que ha desarrollado desde hace ya unos cuantos años la llamada medicina narrativa. La narrativa la podríamos definir como el uso de las técnicas narrativas para mejorar el encuentro clínico. De fondo, lo que se estaría planteando es que cuando atendemos a las historias personales de los pacientes, vamos a poder comprender no solo los elementos técnicos que nos permitan hacer un diagnóstico o un pronóstico, sino que vamos a poder comprender la enfermedad en el contexto de la vida del paciente, es decir, como parte de su propia biografía y, por tanto, como algo a lo que el paciente atribuye un determinado significado según su propio sistema de valores, que, como ya imaginan, no necesariamente tiene por qué coincidir con el del médico o la persona que esté atendiendo a ese paciente. Claro, esta atención centrada en el paciente, que por otra parte, como saben, es uno de los elementos que hoy en día más se está desarrollando, lo que va a hacer sencillamente es utilizar este método como elemento de humanización. Es decir, se trata de fomentar una mejor relación clínica. Pero, como también diré más adelante, es también una forma de tratamiento. Y en esto seguro que estarán de acuerdo conmigo en que probablemente la labor del médico no es solo la de reparar de alguna manera lo que está roto, si me permiten decirlo con esta metáfora, sino sanar en un concepto mucho más global a la persona como tal. Y por eso, en ese proceso de humanización, ese encuentro clínico mucho más profundo, como ahora iremos viendo, a través de la narración, se convierte en una forma de tratamiento. El médico obtiene una visión más amplia de la experiencia de enfermedad y el paciente siente que su vivencia también es tenida en cuenta. ¿Qué orientaciones hay dentro de la medicina narrativa? Les voy a mostrar nada más que 3 grandes autores que son los que hablan un poco de esta cuestión de la medicina narrativa desde distintos enfoques. En primer lugar, quiero mencionar a Katherine Montgomery, que básicamente lo que hace es una orientación que podríamos llamar casuística. Katherine lo que plantea es que entre el caso particular y las reglas generales es posible tender un puente narrativo. Es decir, para poder entender mejor la casuística clínica necesitaríamos de estos elementos narrativos para poder hacer una mejor interpretación y por tanto sería una suerte de mediación, podríamos decir, entre los casos concretos y las reglas generales. Algo un poquito distinto es lo que nos plantea Rita Charon. Rita Charon es probablemente la autora más conocida en medicina narrativa, no en vano es la que ha puesto en marcha el programa probablemente más famoso de formación en medicina narrativa en Columbia University en Nueva York, en donde tienen todo un grado, digamos, de formación en medicina narrativa. Rita Charon de lo que habla sobre todo es de que la narratividad o el elemento literario, el elemento de relatos, puede hacer una contribución muy importante a la ética médica, complementando el carácter normativo que tenía la aproximación principialista. Como probablemente saben, en bioética ha sido muy frecuente y todavía tiene una enorme imposición el modelo de principios. El modelo de principios no es que sea inadecuado, pero sí que parece excesivamente formal, excesivamente abstracto y, por tanto, en la perspectiva de Rita Charon, esa manera de entender los problemas bioéticos se enriquece con una mayor atención a la singularidad de los casos particulares. Y, por tanto, como digo, es un complemento necesario.
Por tanto, ella nos aboca o nos invita a desarrollar competencias narrativas. Esto de la competencia narrativa es muy importante. En el encuentro clínico narrativo, que es lo que queremos aquí promover, se hablaría de 3 tipos de habilidades para poder lograr esa competencia narrativa. Por una parte, sería necesario desarrollar habilidades textuales. Y de hecho, en el programa que tiene Rita Charón y en otros similares, se trabaja con los estudiantes o con las personas que están en formación en este programa, invitándoles a que lean y analicen textos literarios. Esas habilidades textuales significa, por ejemplo, ser capaz de identificar la estructura de una historia, adoptar las múltiples perspectivas, digamos, de los narradores, ¿no?, que pueden estar en una historia, reconocer las metáforas que se están empleando, etc. Es decir, sería probablemente el elemento más vinculado al análisis literario. Pero también hay que desarrollar habilidades creativas. Por ejemplo, la posibilidad de imaginar interpretaciones distintas de una historia o construir, digamos, el espacio de curiosidad y, por tanto, el qué pasaría si hay determinado evento o si sucediera X cosa, o inventar múltiples finales, etc. Y finalmente habría que desarrollar, para lograr esta competencia narrativa, habilidades afectivas, que tienen más que ver con un elemento emocional. Por ejemplo, ser capaz de tolerar la incertidumbre o dejarse llevar para entrar en el estado de ánimo de la historia. Como ven, por tanto, se trata de desarrollar distintas aptitudes para poder lograr esa competencia genérica que tiene que ver con las narrativas de enfermedad. Esta competencia narrativa, si quieren por decirlo en frases, digamos, más sencillas, supone, en el caso del encuentro con el paciente, ser capaz de escuchar con atención la historia del paciente, lo cual significa no solo escuchar lo que cuenta, sino también lo que no cuenta, o lo que enfatiza, o las historias subsidiarias que parece que se ha ido por las ramas, pero que sin embargo es posible que nos estén revelando datos muy importantes para la comprensión de su enfermedad, o las interpretaciones que el propio paciente ofrece sobre su propia enfermedad. Esto además nos lleva a otra necesidad, que es la de comprender el punto de vista del paciente desde su contexto, sus valores y su historia. Por tanto, no proyectando la visión del médico, sino intentando comprender desde el punto de vista del paciente. También habría un elemento aquí necesario de no juzgar, pero sí implicarse en la interpretación de la historia. Y como veremos ahora enseguida, incluso ofreciendo alternativas, porque es posible que las interpretaciones que hace el paciente sean incorrectas y por tanto habrá que ofrecer relatos alternativos. Y obviamente empatizar y establecer un vínculo con el paciente. Si quieren, esto que tradicionalmente se ha llamado el pacto de cuidados, ¿no? Ese compromiso para luchar contra la enfermedad, pero como ven aquí, no solo desde un punto de vista estrictamente técnico, sino desde el punto de vista del compromiso establecido con el paciente para poder darle una respuesta desde su propia interpretación. Y esto es precisamente lo que enfatiza Howard Brody, que sería el tercer autor que les quiero mencionar, importante en medicina narrativa. Howard Brody habla de lo que llama la primacía del relato del paciente. Básicamente, lo que plantea es que los relatos que hacen los pacientes son de alguna manera los que deben tener mayor importancia. ¿Qué significa esto? El individuo, el sujeto paciente, debe encontrar el sentido del problema a través del relato y de la interpretación que de ese relato se haga. Con lo cual, la idea sería que lo que cuenta el paciente tiene una importancia capital, pero quien va a llevar a cabo la acción, que finalmente es el paciente, tiene que estar convencido de que la solución elegida es la que representa la mayor interpretación, la mejor interpretación, sea la suya o no. Y pongo un ejemplo para que se entienda fácilmente esto que estoy diciendo. Piensen en un paciente que dice, por ejemplo, pues que ha sido maldecido o que le han echado mal de ojo o algo parecido. Y que con eso es con lo que encuentra una explicación para lo que le está sucediendo. Es evidente que ese relato del paciente y esa interpretación que el paciente está haciendo probablemente tiene mucho sentido dentro de su contexto y su marco de valores, pero al médico le parece inaceptable, obviamente.
el médico le va a ofrecer, y es absolutamente necesario que le ofrezca al paciente, un relato alternativo. Un relato que tiene más que ver con los elementos técnicos que en su carácter de experto conoce y dan explicación de ese trastorno o de ese problema que el paciente está sufriendo. La idea es que el médico debería ofrecerle ese relato alternativo al paciente, pero siempre intentando, voy a decirlo de esta manera, creo que se entenderá, que al paciente le haga sentido. Es decir, que el paciente no lo interprete como una confrontación con su propia interpretación, sino como un elemento, en el mejor de los casos, complementario, que tiene que de alguna manera hacerle algo que sea explicativo para él, es decir, que pueda interpretarlo o incorporarlo, mejor dicho, en su propia interpretación. Y esto lo enfatiza tanto Brody porque está convencido de que el encuentro clínico está basado en una ética relacional, en donde el médico va a ayudar al paciente a la reconstrucción de su propia identidad. Y por tanto, es esencial que ese paciente reconstruya de alguna manera su propia biografía y su propia vivencia a través de ese relato que el médico le está ofreciendo. Por tanto, ese proceso, digamos, de encuentro con el paciente y de reinterpretación y de ayuda a que el paciente pueda hacer una dotación de sentido alternativa, es un acto terapéutico, o es el acto terapéutico por excelencia, podríamos decir. Esto evidentemente está promoviendo pues, un encuentro clínico que es no paternalista. En el fondo, lo que Brody nos está planteando es que el enfoque narrativo habla de una construcción compartida, de un relato en el que evidentemente las dos personas que participan, al menos dos, podrían ser más si es un trabajo en equipo, pero en esta relación, digamos, más de encuentro clínico diádico, esas dos personas participan pero con roles bien diferentes. El profesional va a poner sus conocimientos al servicio del paciente para ayudarle, ¿no? De alguna manera, pero el paciente espera del cuidador que le ayude a recuperar su identidad, su salud y también su autonomía. Por tanto, tienen roles distintos, pero tienen que estar articulados. Este encuentro no paternalista, por tanto, se plantea o arranca desde una comunicación a partir de un relato experiencial, supone, como ven, un enorme respeto a los valores y la interpretación del paciente y además mejora la situación del paciente, que es algo que comenté antes. La mejora desde el punto de vista psicológico, porque evidentemente el paciente se siente empoderado de alguna manera, tiene un cierto control de su vida y de su enfermedad. También mejora desde el punto de vista emocional, porque el paciente se siente escuchado, se siente apreciado, siente que de algún modo su vivencia de la enfermedad está siendo tomada en cuenta. Y quizá lo más sorprendente, hay una mejora desde el punto de vista físico. Se mejora su condición y hay ya algunas publicaciones que hablan de que los pacientes que son tratados de este modo y que participan en este tipo de encuentro clínico tienen un mejor pronóstico. Por tanto, parece que por cualquier lado que lo miremos, este encuentro clínico narrativo es bastante interesante. Las técnicas narrativas evidentemente son aplicables en este encuentro como una herramienta. Nos van a permitir el autoconocimiento, el análisis de la propia perspectiva, es decir, el médico probablemente se ve confrontado con sus propios límites o con sus propias resistencias e incluso me atrevería a decir con sus prejuicios. Por tanto, de algún modo permiten ese autoconocimiento. Suponen que también se admite la incertidumbre, la incomodidad, el enfrentamiento, incluso cuando el relato del paciente no me es afín, no me es cómodo, no me convence. Eso permite tomar conciencia de los propios valores, de las propias creencias y va a producir una mejora en la capacidad de cuidar, de empatizar y de tener compasión. Podríamos decir que esto además va a contribuir a un mayor conocimiento de las emociones y a un control de la situación, va a permitir la comprensión de la experiencia de sufrimiento de una manera más profunda. Evidentemente supone un reconocimiento de una realidad que por otra parte el médico afronta cada día, ¿no? Como es la enfermedad y el final de la vida, y supone también la posibilidad de compartir narrativas que van a ser siempre dinámicas y abiertas como un modo de dar sentido al encuentro clínico. Bueno, esto es lo que, digamos, plantea la medicina narrativa.
Yo quería ahora desviarme hacia otra perspectiva, que es la ética. Es decir, cómo el modelo narrativo nos va a ayudar también a trabajar en los aspectos de conflicto, cuando tenemos, por ejemplo, un problema bioético y tenemos que intentar resolverlo. Comencemos por destacar que los seres humanos son siempre autores de sus propias vidas, además de actores. Es decir, todos en nuestra propia vida desempeñamos ciertos roles, que son los que nos ha tocado, pero al mismo tiempo construimos nuestra propia vida, construimos nuestra propia biografía y en ese sentido somos autores. Esto nos obliga a ser responsables de las decisiones y por eso es por lo que nos consideramos seres morales, nada menos. Y con esta perspectiva vamos a poder indagar en los contextos interpretativos que están detrás de los conflictos y detrás de esos distintos modos de entender el mundo y las distintas opciones de valor. Es decir, la ética narrativa en el fondo lo que va a hacer es plantear lo que se ha dado en llamar un giro hermenéutico. La hermenéutica es la disciplina que se encarga de la interpretación. Originalmente arrancaba en los textos bíblicos, posteriormente en los textos jurídicos y después ha tenido una enorme importancia en la filosofía. La idea es que un giro hermenéutico supone que nosotros estamos considerando que para poder comprender adecuadamente una realidad necesitamos enfatizar el aspecto de interpretación. Y en este caso, esa interpretación es a través de textos. Bien entendido, y este es el punto central, que texto es todo aquello que de alguna manera expresa un relato. Y la tesis que quisiera defender aquí es que la propia vida humana es un relato. Es decir, que la biografía de las personas es una narración, es un texto. Y que por eso, cuando hablamos de la ética narrativa, tiene mucho sentido porque estamos intentando interpretar la propia vida humana como algo que podemos someter a análisis y que también nos va a permitir hacer una respuesta adecuada cuando se plantea un conflicto. En esto quiero traer a otra autora para darles algunas referencias, que es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, que es una autora importante en el mundo de las humanidades, habla de la imaginación narrativa. Lo que nos dice esta autora, que es una gran defensora del cultivo, digamos, de la humanidad a través de la literatura, es que la literatura expresa un sentido de la vida y nos va a permitir conocer la realidad de un modo distinto a como lo harían los textos teóricos o los textos más ensayísticos, podríamos decir. Con este tipo de textos, de ficción, etcétera, vamos a poder desarrollar lo que ella llama la imaginación narrativa. ¿En qué consiste esa imaginación narrativa? Pues en la capacidad de entender las historias como vivencias reales, el aprender a mirar desde perspectivas alternativas, diferentes, y el prepararnos con ello para la interacción con otros individuos, que en el fondo es una comprensión, como decíamos, de una dimensión antropológica que es para todos igual, pero que además es circunstancial y por tanto diferenciada en cada contexto distinto. Esta vía, que es la vía, como acabo de decir, narrativa o hermenéutica, en el fondo nos permite desarrollar la capacidad moral. Y esto me parece que es un tema capital, es decir, uno de los elementos fundamentales de todo este enfoque narrativo es el enorme potencial formativo que incorpora. Por supuesto, esta perspectiva no va a sustituir a la razón que busca principios, a la que estamos más habituados, y tampoco va a sustituir a los procesos argumentativos, pero sí que va a colaborar con esas otras maneras de trabajar por medio de otras facultades, como puedan ser la imaginación y la fantasía, que nos van a permitir también conocer e interpretar la realidad. En el fondo, esto es tanto como reconocer que la ficción es el arquitecto más poderoso para las personas y las sociedades. Y esto conviene no perderlo de vista porque en el fondo es una experiencia que todos compartimos. Podríamos decir que todos estamos hechos de historias. Si nos ponemos a recordar nuestra infancia, probablemente todos recordaremos que nos contaban cuentos, que nos contaban historias. Y esas historias no solo pretendían entretenernos, sino que también nos transmitían valores. Y con ellos se nos invitaba a hacer una interpretación y una comprensión del mundo.
Por tanto, podríamos decir que la mente con la que nosotros juzgamos y con la que nosotros interpretamos está constituida por las historias que nosotros hemos escuchado, por las historias que estamos juzgando y por las historias colectivas que de alguna manera compartimos. Ya digo que es una manera de absorber valores. Por eso, cuando leemos una historia, nos encontramos con un mundo que normalmente es distinto del nuestro, y al enfrentarnos a un sistema de valores diferente, rápidamente lo que vamos a hacer es intentar evaluar y comparar con el nuestro. Podríamos decir que las reacciones son muy variadas. Una de ellas es la rendición acrítica, es decir, una especie de adhesión incondicional, ¿no? Eso que nos cuentan, esa historia que nos están mostrando, nos parece que es absolutamente adecuada y que nos hace sentido, como decía antes, y por tanto nos rendimos ante ella. A veces es todo lo contrario, a veces es un rechazo de esa experiencia o del resultado de esa experiencia, algo que nos parece inaceptable, pero que también con ello nos permite un aprendizaje. En algunos casos yo diría que los menos se puede producir una observación indiferente, y en el mejor de los escenarios lo que se va a producir es una corrección de nuestro punto de vista, un refinamiento de nuestra propia experiencia a la luz de esa comprensión de otro sistema de valores. Digamos que enfrentándonos con algo distinto de nosotros mismos, estamos obligados a poder repensar nuestra propia perspectiva. Y por eso se suele decir también que en el ámbito de la narración trabajamos con los procesos de mímesis y de catarsis. Es decir, hay elementos de comparación y copia, pero hay también no solo una imitación, sino también a veces un proceso como de exposición de nuestra propia vivencia y nuestro propio relato que de algún modo se hace válido y que por tanto nos sirve como una suerte de catarsis. No solo estamos viendo un relato, no solo conocemos una historia, sino que nos estamos enfrentando a un marco cultural de valores y normas, y no está desprendido del contexto sociopolítico en el cual se desarrolla. De hecho, esta es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto, por ejemplo, entender relatos de personas que proceden de culturas completamente distintas de la nuestra. Y además, no solo es que pertenezca a un determinado contexto, sino que ese sistema ha establecido unos sistemas de validación que determinan lo correcto, determinan lo que se acepta o lo que es criticable. Por eso, desde el punto de vista moral, esto es capital. Es decir, cuando me enfrento a un relato que lo que me cuenta es cómo en esa cultura, por ejemplo, son aceptables determinadas ideas o comportamientos que en mi cultura consideramos aberrantes o inaceptables, probablemente me estoy enfrentando a los límites de mi propia concepción y al intento de poder justificar por qué yo defiendo esto de una manera tan radical cuando hay otras maneras posibles en el mundo de interpretarlo. Podríamos decir incluso que hay un movimiento de ida y vuelta, es decir, desde los contextos de valores y las interpretaciones se va a configurar la identidad de las personas y las sociedades. Pero porque las sociedades y las personas son de un cierto modo y dan sentido a los relatos, también ellos configuran el modo de ser de los relatos. Por tanto, podríamos decir que entre el relato que muestra una determinada manera de ver el mundo y mi identidad personal o colectiva hay una especie de movimiento dinámico, un proceso de construcción y reconstrucción continua. Y esto, como decía antes, tiene consecuencias educativas enormes. Entre otras cosas, ya he dicho que se puede aprender valores a través de las experiencias que se relatan, nos permiten entender la inserción en un contexto cultural y simbólico, lo cual, entre otras cosas, como decía al principio, nos permite relativizar nuestra propia interpretación o manera de ver el mundo, nos permite conocer la incertidumbre y nos permite comprender modelos alternativos con esa relativización de la propia perspectiva. Y esto de la perspectiva es fundamental. Y aquí les quiero traer a otro autor, Ortega y Gasset, un filósofo español del siglo XX, cuya teoría filosófica precisamente se ha dado en llamar perspectivismo, porque para él era capital esta cuestión de la perspectiva. Decía Ortega que cada persona tiene una mirada única y peculiar sobre el mundo,
Esta perspectiva evidentemente está condicionada por muchos factores. Algunos tienen que ver con nuestras experiencias previas, con el aprendizaje, con la familia en la que hemos nacido, con la educación que hemos recibido, con aspectos históricos incluso de la realidad que nos ha tocado vivir. De algunos de esos factores somos conscientes, de otros probablemente no, pero esa perspectiva está condicionada por todos esos elementos. Y todas las perspectivas son válidas, y este es el punto quizá más interesante de Ortega. Es decir, todas las perspectivas están dándonos un aspecto de la realidad. Lo que pasa es que inmediatamente hay que decir que todas las perspectivas son incompletas. En sus palabras, habría que decir todas son verdaderas, pero ninguna es la verdad. Es decir, aportan algo, nos dicen algo sobre la realidad, pero ninguna dice toda la realidad. Y por eso, dice Ortega, es preciso intentar integrar el mayor número de perspectivas posibles. Bien entendido que no se trata de una mera suma, es decir, no es como si fueran los lados de un poliedro, como si pudiéramos poner muchas caras para poder ver la realidad, sino que lo que él plantea más bien es lo que llama una confluencia de interpretaciones. Y este es un punto muy importante, porque nos va a llevar a plantear los conflictos bioéticos como algo necesitado de esa confluencia de interpretaciones. Vamos a ello y a caracterizar un poquito cómo es la bioética narrativa. Como decía antes, la bioética se ha construido principalmente con una propuesta normativa que hablaba de unos principios o guías de actuación que presuntamente eran universales. Bien es verdad que después hemos discutido mucho sobre si efectivamente eran universales o si era una apuesta que hacía la bioética norteamericana y que por tanto estaba teñida de alguna manera del contexto cultural en el que había nacido, pero digamos que tal como se generan, se plantean como principios presuntamente universales y que se han asumido, podríamos decir que en buena medida, como algo incuestionable y por tanto de un modo un tanto acrítico. De hecho, como probablemente saben, a esa propuesta principialista se le ha colocado un nombre peyorativo que es el de principlismo, ¿no? Como una especie de saturación y exceso en el énfasis en los principios. La bioética narrativa cuestiona esa perspectiva, no le parece aceptable, sobre todo no le parece que pueda ser omniabarcante, porque a ella es necesario unir lo contextual y lo prudencial, es decir, lo que tiene que ver con el análisis de las situaciones y circunstancias específicas en donde va a ser muy importante subrayar la responsabilidad ante las consecuencias de las acciones que vamos a llevar a cabo. Por tanto, la bioética narrativa lo que va a decir es que las acciones se realizan siempre en un mundo humano que está relleno de valores y no podemos prescindir de ese elemento. Lo narrativo lo que va a hacer es explicar, exponer, simbolizar, mostrar cómo los valores dan sentido a la vida y por tanto cómo cuando se produce un conflicto de valores estamos ante un conflicto de interpretaciones. Y tenemos que resolver el conflicto de interpretaciones para poder resolver el conflicto de valores. En el fondo podríamos decir que no es posible conocer sin perspectiva y tampoco es posible conocer sin hacer interpretaciones. Por eso el elemento narrativo, la introducción de elementos de contexto, todo aquello que puede dar sentido a los acontecimientos y a los datos de la realidad es algo esencial. Y esto es lo que decía antes al mencionar la hermenéutica, ¿no? Como la interpretación fundamental como parte del propio conocimiento. Claro, no solo es que conocemos con interpretación, sino que no hay interpretaciones unívocas, no hay verdades absolutas. La realidad es mucho más compleja y mucho más múltiple. Y este es un conocimiento ciertamente intranquilizador, es mucho más relajante pensar que existieran algo así como verdades inmutables que nosotros pudiéramos asimilar y que no tuviéramos que cuestionar. Pero en la realidad no es así y esto es difícil, pero al mismo tiempo es algo más dinámico, más creativo, más vivo. Es hablar de complejidad y en complejidad no es aceptable el pensamiento único. Si además no estamos relatando la propia realidad y por tanto queriendo hacer una descripción, sino que de lo que estamos hablando es del mundo de los valores, en donde vamos a tener que hacer, como decía,
evaluaciones de las circunstancias e interpretaciones de los contextos que dan sentido a esas interpretaciones, esto se hace aún más evidente. Claro, teniendo en cuenta la fragmentación y multiplicidad de discursos, van a existir conflictos. Es decir, esto no es evitable. En el mundo de los valores siempre van a existir conflictos precisamente porque nos movemos en entornos plurales, en entornos ricos, heterogéneos, variados, en donde hay distintas perspectivas. Y por tanto, lo único que podemos hacer es trabajar para, desde el discurso, desde lo narrativo, buscar soluciones a través del diálogo. Y a esto es a lo que se dedica la deliberación. En el fondo, lo que podríamos decir es que el trabajo deliberativo es el que nos permite articular interpretaciones discordantes. Y esto lo plantea muy bien un autor que menciono solo de pasada porque sería complejo, pero no vamos a profundizar, solamente voy a dar dos ideas. Hans-Georg Gadamer, un autor alemán, habla de lo que llama la fusión de horizontes. En el fondo enlaza en buena medida con lo que planteaba Ortega, diciendo que cada horizonte, cada perspectiva aporta una visión que es válida, pero Gadamer nos avisa de algo que es importante y difícil de resolver, y es que no todas las interpretaciones son igualmente válidas. Lo hemos visto antes cuando hemos mencionado los relatos de los pacientes. El paciente que venía contando que tenía una determinada patología porque le habían echado mal de ojo, podríamos decir que es una visión posible, pero no igualmente válida que la perspectiva y relato que va a hacer el médico. Por supuesto, esto exige un trabajo porque para alcanzar algo así como la verdad requeriríamos una confluencia de perspectivas. Y Gadamer enfatiza, igual que hacía Ortega, que probablemente necesitamos esas múltiples visiones para poder llegar a alcanzar algún espacio de verdad. Por tanto, ante el conflicto de interpretaciones en un espacio que, como estamos viendo, es múltiple, complejo, incierto y en donde, por si esto fuera poco, estamos obligados a tomar decisiones, lo más necesario y lo más adecuado es un diálogo entre las distintas perspectivas. Y esto, como decía, es el trabajo de la deliberación. La deliberación, como saben, es un método principalmente, es decir, se trata de intentar articular los distintos valores que están en juego en un determinado problema para intentar ver cómo podemos salvar todos los valores o el mayor número de ellos. Por tanto, evitamos una jerarquización de los valores, evitamos el decir que uno es más importante que otro y más bien lo que nos planteamos es cómo podríamos intentar articularlos. Son muchos los autores que han intentado trabajar en métodos deliberativos. Aquí les presento algunos de ellos. El método hermenéutico de Benarroyo, que es un método aplicado para la clínica, pero que sobre todo enfatiza las cuestiones hermenéuticas. El método deliberativo de Diego Gracia, que seguro que les resulta familiar, en donde lo que se nos plantea sobre todo es una herramienta para resolver casos clínicos en donde se plantea un conflicto de valores. Y en un contexto quizá un poquito distinto, pero no menos importante, la democracia deliberativa que presenta Amy Goodman y que tiene la peculiaridad de que habla de algún modo de la deliberación como un procedimiento que podríamos utilizar ya no para el contexto específicamente biomédico, sino para otros entornos de la ciudadanía y por tanto con una dimensión política. Lo que comparten todos estos modelos es que todos ellos hacen una distinción que es fundamental entre los hechos y los valores y que por tanto enfatizan las interpretaciones. Fíjense que la formación de los médicos, por ejemplo, y la de otros profesionales sanitarios, básicamente está centrada en los hechos, en los datos, en la descripción de lo que ocurre en la realidad. Y por desgracia, y corríjanme si en su contexto es distinto, ojalá fuera así, se hace un menor hincapié y un menor énfasis en la formación en valores. Por tanto, buena parte de los profesionales médicos carecen de alguna manera de las herramientas y de las competencias para poder manejar bien esos conflictos de valores. Estos métodos deliberativos enfatizan esa distinción y por tanto
dan cuenta de esa dificultad para poder trabajar con las interpretaciones y al mismo tiempo subrayan su necesidad. Todas ellas tienen buena conciencia del conflicto, que como decía antes es inevitable, y enfatizan cómo para resolverlo hay que desarrollar un diálogo en condiciones de igualdad. Con ello se podrán construir cursos de acción que tomen en consideración todos los valores y perspectivas implicadas. Evidentemente, para deliberar necesitamos reconocer que hay distintos modos de acceder a la realidad, como decíamos antes, distintas interpretaciones, distintos relatos, distintas perspectivas. Como decía, no hay verdades absolutas, siempre vamos a ver con una especie de filtro que nos obliga de alguna manera a tener un punto de vista. Es un punto de vista posible, pero ciertamente no completo ni único. Y como hemos dicho antes, también cada visión y cada disciplina tiene un cierto lenguaje y por tanto necesitamos entender los contextos en los cuales se dan esas narrativas. Para esto es para lo que necesitamos desarrollar la competencia narrativa de la que hemos estado hablando. Eso que nos planteaba Rita Charon, como la capacidad de imaginarse el punto de vista del otro, comprender los propios valores y los de otros, ver cómo la perspectiva de cada uno determina el modo como entendemos la realidad. Y en el fondo, con estas competencias narrativas, simplemente tomar conciencia de que siempre existe un modo diferente de contar la historia y que, por tanto, incluso para la resolución de casos, por ejemplo, sería muy interesante poder tener distintas perspectivas. Esas diversas interpretaciones, esas distintas perspectivas van a generar conflictos, como ya hemos dicho, conflictos de interpretaciones. Por eso es por lo que es fundamental que la deliberación sea narrativa. Es decir, que no nos quedemos exclusivamente en un método que nos va a permitir diferenciar los hechos de los valores y de las acciones debidas, sino que además mejoremos ese análisis prudencial desde esa atención a los contextos y resolviendo los conflictos en espacios de pluralidad, donde vamos a reconocer que hay un enriquecimiento con esa toma de consideración o toma de contacto con las distintas perspectivas. Esto es lo que antes les intentaba explicar cuando decía que en el fondo estamos planteando un modo alternativo de hacer bioética, que sería ese puente, esa mediación entre lo universal y lo particular, que es esencial para un razonamiento crítico. Esto en el fondo nos lleva a un tema que es complejo, que sería cómo determinar la fiabilidad de nuestros hallazgos, ¿no? Es decir, cómo para poder saber si estamos manejando adecuadamente esas interpretaciones no tenemos más remedio que someternos a medios intersubjetivos, intentar traducir, intentar comprender, intentar dar sentido. Si se dan cuenta, el problema es que ninguno de nosotros está exento de un determinado contexto desde el cual hace su propio relato. Y por tanto no hay nadie que pueda ser una especie de juez imparcial o un árbitro, sino que al final cada uno de nosotros tiene que intentar traducir las perspectivas alternativas, ¿no? Por eso es por lo que yo me atrevo a afirmar que la deliberación es necesariamente narrativa, es decir, es un relato siempre interpretado que conforma una determinada historia. Y esto es lo que resulta clave, y voy resumiendo y terminando, en lo que podríamos llamar las claves de este enfoque narrativo. Según lo que he dicho, la deliberación narrativa estaría enfatizando la posibilidad de comprender los problemas bioéticos como relatos biográficos, es decir, nos muestran un modo de ver el mundo, tienen un potencial también de transformación del propio individuo, de reconfiguración del individuo, pero al mismo tiempo, como hemos visto, dicen algo sobre el ser humano a nivel universal. En segundo lugar, podríamos decir que la bioética narrativa se plantea como una mediación, como un espacio de comunicación, como un puente entre lo particular y lo universal. Desconfía de los modelos de principios, de esas aproximaciones teóricas presuntamente objetivas y más bien enfatiza y es muy consciente de la necesidad de poder construir modelos a partir de las realidades concretas de casos particulares y por tanto de situaciones específicas, biografías específicas, experiencias concretas. Por otra parte, todo esto del enfoque narrativo está recuperando dimensiones de la moral que en nuestro contexto cultural habían sido relegadas y que habían quedado un tanto olvidadas, ¿no? Es decir,
Desde el siglo XVIII para acá podríamos decir que lo que ha tenido mayor éxito son modelos éticos en donde hemos enfatizado lo correcto, lo normativo, lo deontológico, pero hemos dejado en un segundo plano todo lo que tiene que ver con la experiencia vital, con los compromisos con el ser humano. Y por tanto, podríamos decir también, se han olvidado los elementos emocionales, lo afectivo. Aquí, al hablar de esa experiencia vivida de las personas que se expresan en las narraciones, le damos mucho más énfasis a todas estas cuestiones y se recuperan de alguna manera. Podríamos decir incluso que hoy en día, en el siglo XXI, estamos asistiendo a una suerte de ética más cordial, si se puede decir, una ética más del corazón, una ética más emocional, mucho menos normativa de lo que veníamos viendo en épocas anteriores. Y con todo esto se promueve la formación de una capacidad de percibir lo particular, digamos, como el desarrollo de una cierta sensibilidad y la educación de actitudes morales, que creo que es fundamental. Lo último que les quiero comentar, esto que plantea la bioética narrativa o el enfoque narrativo es algo exclusivo suyo, pues no, se relaciona con otros modelos. Digamos que en bioética y en ética en general, hoy en día habría ciertos enfoques llamados alternativos que estarían relacionados con esta recuperación de las emociones y la emoción y por tanto con esa crítica a los modelos exclusivamente normativos y de principios. Y aquí coinciden la ética narrativa, pero también la ética feminista, la medicina centrada en el paciente o la ética del cuidado, entre otras. Es decir, están subrayando elementos diferentes cada una de estas aproximaciones, pero el objetivo es similar, hacer esa crítica, digamos, a ese modelo, digamos, incuestionado, ¿no?, de los principios. Por tanto, cuestionan con esto también la centralidad de ese individualismo liberal que está de fondo en el énfasis en la idea de autonomía, que tan fuertemente se subraya en la bioética norteamericana, pero que desprecia otros elementos que son fundamentales, como puedan ser la interdependencia y los elementos de relación entre personas, todas ellas vulnerables y que necesitan un compromiso para su propia atención. Reafirman también el rol de las emociones y las virtudes en la vida moral en este tipo de enfoques y se cuestiona esa adecuación de una moral que trabaja solo con principios abstractos, atendiendo poco a lo particular, al contexto y a las relaciones. Con ello se consiguen generar procesos de aceptación y comprensión de los propios valores, se afirma la validez del diálogo y se potencia un modo diferente de enfocar y analizar los conflictos. Es un modelo, yo diría, mucho más creativo, mucho más de producción. Y esto es simplemente por darles la referencia, pues lo que hemos intentado proponer otro autor, Tomás Domingo Moratalla, y yo misma en un par de libros, si les interesa, este titulado Bioética Narrativa y este otro, Bioética Narrativa Aplicada, ¿no?, en donde intentamos pues no solo dar los fundamentos teóricos, sino también intentar ver cómo se puede llevar esto al contexto del ámbito biomédico y también al contexto educativo. Y quisiera simplemente terminar con esta frase, no podía ser de otra manera, una frase de Cervantes, del Quijote, que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tan interesante visión de este enfoque de analizar pacientes y cómo esto se puede transmitir a la bioética. Nosotros estamos acostumbrados a buscar datos de los enfermos y esos datos empalmarlos con patrones que tenemos en la cabeza. Esto es una glomerulonefritis, esto es una pielonefritis, esto es un edema de pulmón. Lo cual, si bien es cierto, mejora eficiencia y da rapidez en el manejo de los enfermos, por supuesto se pierde toda la parte humana que usted señala. El tema está que por la carga asistencial de los médicos, lo primero, lo que le acabo de dibujar, es un verdadero mecanismo de adaptación del médico para poder sobrevivir atendiendo enfermos.
¿qué claves habría para que dentro de lo acotado de los tiempos de la entrevista médica que nos exige la institución en la que trabajamos, rescatar algo de lo que usted dijo? Y lo segundo, sin duda que el método suyo despierta además la transferencia de los psiquiatras, una contratransferencia importante, porque ya las vivencias de los enfermos le rebotan al médico. Bueno, 1, 2, 3 veces sí, pero si esto es el quehacer diario, ¿cómo se defiende el médico de la contratransferencia que esto le genera a los pacientes? Esta Muy pregunta, interesante. el resto prepara preguntas que podemos. Sí, muchísimas gracias. Muy interesantes las dos preguntas. Claro, digamos que hay dificultades muy importantes en sistemas sanitarios esos sobretensionados, ¿no? Donde los médicos y el resto de profesionales sanitarios probablemente pues, ya tienen bastante, ¿no? con la presión asistencial. Claro, yo diría que lo que sí que es rescatable de todo esto, en primer lugar, digamos, no es totalmente imposible pensarlo y, como decía, existen programas de formación incluso en este sentido, con lo cual, bueno, pues como en tantas otras ocasiones, quizá estamos promoviendo o queriendo promover pues un cierto cambio cultural que tiene que transitar a las instituciones, evidentemente, ¿no? Probablemente la mayor parte de los médicos, y espero que estén ustedes de acuerdo, estarían mucho más cómodos viendo menos pacientes, pudiendo dedicarles más atención. Es decir, que digamos, no hace bien esa presión asistencial al trabajo de los médicos en general, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues probablemente esa transición o ese cambio de los sistemas sanitarios es a largo plazo, en el mejor de los casos. Y lo que sí que podemos rescatar muy inmediatamente y muy a corto plazo de este enfoque narrativo, yo diría que es una actitud. Es decir, si un médico tiene una actitud de diálogo, de comprensión, de intento de entender a la persona como un todo y no solo como una patología concreta, probablemente ya está iniciando de alguna manera ese encuentro clínico, ese acercamiento, etcétera, y el paciente lo percibe. Y por tanto, aunque en realidad no le pueda dedicar todo el tiempo que sería necesario para poder realizar ese encuentro clínico, digamos, en todas sus partes, pero sí que al menos va a poder realizar ese pacto de cuidados, ¿no? Y ese encuentro. Y como digo, creo que ese es un elemento fundamental, que además poco a poco irá cambiando, ¿no? Un poco la manera general de tratar. Y además creo que es importante incluso desde el punto de vista formativo, es decir, los médicos más jóvenes que observan también cómo ese médico establece esa conexión con el paciente, probablemente también aprenden un modo distinto de acercarse a los pacientes que no es meramente el técnico, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo de la transferencia y contratransferencia, claro, efectivamente, usted detecta muy bien que aquí hay un componente, me atrevería a calificar de agotador, ¿no? Es decir, si un médico tiene que establecer una relación tan profunda con el paciente en cada uno de los casos y tiene que ver cientos de pacientes, es evidente que llega un momento en que está estableciendo una conexión afectiva demasiado intensa y que probablemente supone incluso poder perder, ¿no? Cierto componente de objetividad, podríamos decir, o de neutralidad a la hora de tratar a los pacientes. Creo que esto solamente se puede buscar pues, un intento de equilibrio, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo que mantenerme, o el médico debe mantenerse a una adecuada distancia, diríamos, que ciertamente es un arte, entre, por una parte, mantener suficiente distancia como para no generar procesos afectivos en ningún sentido, ni del paciente hacia el médico, ni del médico hacia el paciente, pero al mismo tiempo a una distancia suficientemente cercana como para poder establecer esa conexión y ese pacto de cuidados, ¿no? Creo que esto probablemente es el elemento más difícil que se puede plantear, ¿no? Es decir, es necesario encontrar, me atrevería a llamarlo así, la distancia adecuada, ¿no? Para evitar ese tipo de procesos de contratransferencia, etcétera. Pero probablemente no hay una receta, ¿no? Para poder hacerlo. Creo que aquí, en cada encuentro clínico, digamos, tiene una singularidad y una peculiaridad especial que hay que trabajar en cada uno de los momentos, ¿no? No sé si es muy satisfactoria la respuesta, pero... Sí, muchas gracias. Doctor Wolf, dirija el debate, doctor Wolf, por favor.
Doctor José Adolfo Rodríguez, ¿quiere hacer una consulta? Bueno, primero, muchas gracias, profesora Feito, por esta interesantísima charla que nos hace conscientes de una deficiencia que tenemos en nuestro trato con los pacientes, porque, como decía el doctor Wolf, nosotros vamos a la medicina biológica, es decir, queremos explicar todo de acuerdo a la biología y a la clínica, y descartamos o le damos poca importancia al relato del paciente. Yo creo que en el idioma inglés explica mejor esto al hablar de disease para referirse a la enfermedad biomédica, y hablar de illness, que es más bien la sensación del paciente de sentirse enfermo o no necesariamente estar sano. Y ahí entonces es donde influye decisivamente, creo yo, la cultura a la que el paciente pertenece, y esa es la cultura que tiene que ser conocida por el médico que atiende a ese paciente, ¿no? Entonces, el médico, para ser buen médico, tiene que ser culto. Un médico que no es culto no puede interpretar las sensaciones, las emociones, las vivencias y los valores de su paciente. Y en este mundo que vivimos, que podríamos llamar un mundo que está en una época o edad postmoderna, en la cual las metanarrativas pierden valor. La metanarrativa sería, en nuestro caso, la medicina biológica, y cobran valor todas las otras interpretaciones, como usted lo ha dicho. Creo que también hay que conocer esos aspectos para poder entender lo que los pacientes dicen. Y quisiera saber si la medicina, narrativa, como usted ha explicado, podría clasificarse también como una influencia postmoderna en la medicina actual. Bueno, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con su planteamiento. Claro, yo no sé, no me atrevería a calificarla de posmoderna. Me parecería muy atrevido, ¿no? Pero sí que, digamos, casi, voy a decirlo al revés, ¿no? Es decir, son unos clásicos al final quienes se dedican a la medicina narrativa. Y digo clásicos porque en el fondo están intentando recuperar un cierto ideal de una virtud del médico que tiene que tener, pues, ese aspecto que usted comentaba, ¿no? De ser culto, de tener una formación humanística, de poder manejarse con la literatura. Es decir, en los programas de formación en medicina narrativa trabajan a los clásicos, leen de alguna manera, pues, novelas clásicas o incluso a los autores griegos. Es decir, de lo que se trata es de ser capaz de entrar, digamos, en esas dimensiones de análisis literario para poder comprender mejor a los pacientes. Y no en vano reconocen que buena parte de las experiencias humanas ya han sido relatadas hace siglos. Es decir, que no es necesario establecer una conexión con lo que serían esos relatos de hoy en día. Tampoco estarían a favor de los elementos de la llamada posverdad y todo este tipo de cuestiones que parece que son más frecuentes, ¿no? Hoy en día. Yo creo que estarían más en otro planteamiento, más bien. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Doctor Pablo Beca, le anticipé que iba a querer decir algo. Ya, yo quiero primero felicitar y agradecer a Lidia por esta extraordinaria conferencia. Y claro, nos abre una mirada y nos demuestra la falta de lo narrativo en la medicina actual. Como dijo Emilio, aquí se privilegia el dato por sobre el relato de cada paciente. Y la búsqueda y la educación médica y lo que enseñamos en las distintas facultades de medicina va en esa línea, en la búsqueda de la información, de la medicina basada en la evidencia, pero la medicina basada en el relato es lo que le ocurre a la persona enferma. Y creo que aquí incluso el famoso ya clásico proyecto de Hastings Center
sobre fines de la medicina, pone en una misma línea, sin separación ni de una coma, el tratamiento y el cuidado. Y el cuidado es el cuidado del sufrimiento que la enfermedad le produce a una persona. Y eso está lamentablemente ausente en la práctica clínica. Y entonces creo que la educación médica tiene aquí un desafío que desde la enseñanza de la bioética hemos intentado, y a lo mejor hemos rasguñado un poco, en aumentar esta sensibilidad ética, ir a esta diferencia que decía, ¿no es cierto?, el doctor Rodríguez, entre illness y disease, ¿ya?, y preocuparnos del enfermo por sobre la enfermedad. Y como dijo Lidia, esto es una actitud y es mucho más fácil enseñar conocimientos y datos que actitudes. Pero un buen médico tiene que ser un buen médico bueno, bueno en lo técnico y bueno en lo ético, bueno en su sensibilidad. Y este buen médico bueno necesita esta competencia, esta sensibilidad, lo que los americanos llaman lo ethical awareness, esta sensibilidad en que tú percibes del relato del paciente, quien toma tiempo, pero no tanto tiempo, toma mucho más una actitud. En 5 minutos tú puedes realmente ver qué le ocurre a esta persona. Ahora, si antes de saludarla ya le pediste una resonancia magnética, cosa que ocurre a diario, ¿ya?, primero los exámenes y después la entrevista, hemos dado vuelta a la medicina. Y tenemos que, como academia, como académicos, como docentes, y todos los que estamos en esta reunión y en la academia, tenemos experiencia y somos profesores en las facultades de medicina. Yo creo que, y le paso la pregunta a Lidia, ¿qué sugiere para introducir esto en la enseñanza médica? Nosotros lo hemos intentado un poco en la facultad donde yo trabajo, hemos hasta publicado un libro de bioética clínica narrativa, pero la respuesta de los docentes ha sido poca. Creo que no hemos educado a los educadores y por ahí hemos fallado. Pero Lidia, te tiro esa pregunta. Pues muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que ese relativo fracaso, digamos, lo experimentamos en todas partes, ¿no? Es decir, que la bioética de alguna manera ha venido a ser, yo creo, la clave de entrada de ese espacio de humanización y de atención al cuidado y a esa dimensión, llamémosle así, más humana de la medicina. Y quizá el gran problema es que, permítanme que lo diga de esta manera, que en este contexto no sé si les parecerá muy mal, pero solemos decir en mi facultad, por ejemplo, que es que peleamos contra anatomía. Es decir, y es literalmente así, ¿no? Es decir, en los planes de estudio sigue siendo considerado que es más importante todo lo que tiene que ver con formación técnica y por tanto con desarrollar todas las competencias de conocimiento y habilidades, y siguen siendo de menor importancia todas aquellas asignaturas por demás escasas que tienen que ver con la comunicación con el paciente, que tienen que ver con la atención a la persona, que tienen que ver con la resolución de conflictos éticos, es decir, siempre están en segundo plano. Yo creo que ese es el gran reto, es decir, los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, valoran enormemente esa formación que tiene que ver con cómo tratar con personas que sufren. Y eso lo demandan como realmente algo que van a necesitar en su desarrollo profesional. Pero, por desgracia, en los planes de estudio sigue quedando como un elemento, pues yo diría que accesorio, ¿no? Como una nota de color que parece que es, bueno, pues necesitamos un pequeño baño humanístico en algún momento, pero no es como formación de base. Y yo creo que tiene que serlo.
y debería ser a lo largo de toda la carrera un elemento transversal y debería haber además varias asignaturas que pudieran ir enfatizando esta cuestión probablemente desde distintas perspectivas, en algunos casos más teóricos y en otras más prácticos, a lo mejor con trabajos con casos o cosas parecidas, pero que realmente se considerase que es un elemento fundamental en la formación del médico y que no puede haber un buen médico que no tenga estas competencias. Yo creo que esto es fundamental, sí. Quiero hacer una consulta. Claramente estamos viendo, nos ha dejado muy en claro en su excelente presentación, las limitaciones que tenemos nosotros, los médicos, respecto a entender, ponernos en el lugar del paciente, entender su narrativa. Pero mal que mal somos nosotros los que estamos frente al médico. Pero lo que se está viniendo ahora es que ya no haya un médico frente al paciente. En este momento de hecho hay una pantalla de televisión y el paciente a veces tapado por esa pantalla de televisión, ¿cierto? Pero ahora es posible que vengan las máquinas frente al paciente, ¿cierto? La inteligencia artificial, el hecho de que la radiografía sea automática, que uno entre ahí y le digan el no se mueva, no respire, ni siquiera es una persona, es una grabación lo que se está diciendo. Y la interpretación de ese escáner, la interpretación del electrocardiograma, de la biopsia, lo va a hacer una máquina con los algoritmos de la inteligencia artificial y que puede que sean más precisos técnicamente que lo que somos nosotros. ¿Cómo introducir la ética cuando se ingresa un nuevo actor en la interacción que hasta el momento ha sido humana-humana, ahora con una máquina? ¿Qué opina usted de esta nueva situación? Pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo diría, fíjese, que refuerza todavía más la necesidad de esta dimensión humana del médico. Es decir, mi convicción por lo menos es que, bueno, no lo sé, igual la inteligencia artificial en el futuro realmente es capaz de equipararse a un ser humano, pero cuesta creer que vaya a poder lograr ese elemento de interacción, de interpretación, de trabajo casi de los gestos, de las pequeñas expresiones que tienen las personas y de cómo se establece un vínculo, ¿no? En este caso entre el médico y su paciente. Es decir, creo que ese elemento tan esencialmente humano es difícilmente reproducible y por tanto esas máquinas que nos van a ayudar, lo que yo diría es que hay que buscar precisamente hacer lo que la máquina no va a poder hacer. Es decir, si la interpretación de la radiografía la puede hacer mejor una máquina, fantástico, porque eso es ahorro que le va a hacer de tiempo y esfuerzo al médico. Sin embargo, tratar a la persona, atender a su sufrimiento, escuchar sus problemas y su percepción es lo que probablemente no puede hacer la máquina. Por eso me parece que es absolutamente esencial. Y otra cosa más, el médico probablemente lo que tendrá siempre, o así quiero creerlo, es la visión de conjunto. Es decir, probablemente tiene la experiencia del paciente, las pruebas diagnósticas, el proyecto de vida del propio paciente y por tanto lo que es importante para su vivencia futura. Es decir, el tratamiento de un paciente, creo que en consonancia con lo que he estado defendiendo, no se puede hacer igual para todo el mundo. Para cada persona será distinto porque aunque los tratamientos sean siempre los mismos, las expectativas de vida de cada paciente son diferentes. Y por tanto, si yo lo que quiero promover no solo es la supervivencia, sino la calidad de vida, tengo que tener en cuenta qué es lo que el paciente entiende en su propia biografía. Y eso significa que el trabajo de la máquina lo tengo que integrar, por así decir, en un todo mucho más amplio, que es la propia vida del paciente. Creo que eso es eminentemente humano y, bueno, esta es mi convicción, ¿no? Yo pienso que no es fácil que una máquina pueda reproducirlo. Y cuando llegue ese momento, bueno, pues habrá que ver si competimos con la máquina. No sé cómo podremos resolverlo, pero... Doctor Leonard te está pidiendo la palabra, Marcelo. Doctora Feito, ha sido un placer esta conferencia, realmente excelente. Gracias por su rico castellano. Gracias también por la alusión
a Ortega y al Quijote, ¿no? Ayudan muchísimo a entender parte de esto. Cuando usted habló sobre ética narrativa y toda la descripción y fundamento, me recordaba a mis antiguos maestros que nos decían que con una buena anamnesis uno puede llegar muchas veces a un muy buen diagnóstico. Y pensando un poquito en la historia de la medicina, no sé si es de los médicos egipcios, pero por lo menos desde los médicos greco-romanos en adelante, creo que la ética narrativa, ellos, no sé si conscientemente, pero la aplicaron, me parece a mí, muy cotidianamente. Y claro, en esa época no existía mucha técnica, salvo la técnica del examen de la época. La pregunta que quiero hacerle es específicamente, y tiene un poco que ver con la pregunta anterior sobre la técnica, ¿no cree usted que en los sistemas públicos de salud, por lo menos en nuestra área, y creo que en España también, el atender a un paciente en un policlínico durante 10 a 15 minutos, ¿no cree usted que atenta específicamente con lo que usted ha hablado? Totalmente, muchísimas gracias por el comentario, estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía antes que quizá esto tiene que transitar a las instituciones, tiene que de alguna manera permear, ¿no?, el propio sistema sanitario para que se considere que la labor médica no es, digamos, la de atiendo al cliente en 5 minutos y lo despacho, ¿no? Es decir, es que es otra cosa y por tanto efectivamente tendrá que gestionarse de otro modo, pero es probablemente muy difícil también pensar que ese cambio institucional se vaya a dar muy rápidamente, ¿no? Yo antes comentaba, y también lo comentó el doctor Beca, ¿no? Es decir, creo que la actitud es fundamental, creo que los 5 minutos pueden ser 5 minutos de calidad, pero sí que estoy totalmente de acuerdo con usted en que probablemente no es lo ideal, ¿no? A mí me gusta recordar esa anécdota que seguro que conocerán de Marañón, de este gran médico, que decía cuando le preguntaron cuál era la técnica, digamos, médica más importante, ¿no?, o más valiosa para el médico, y él decía la silla para sentarme al lado del paciente y escucharle. Es decir, eso es lo que probablemente pues, hemos perdido en estos sistemas que buscan la eficiencia y que de alguna manera le han quitado ese tiempo, ¿no?, al médico para poder dialogar con el paciente. Y ojalá lo podamos recuperar, pero yo creo que lo primero que debemos es manifestar que eso es una necesidad y que por tanto los médicos necesitan tiempo para trabajar con sus pacientes, para poder conocerles y para poder entender su biografía y su historia, ¿no? A mí me impacta mucho, por ejemplo, cuando me cuentan, ¿no?, mis compañeros médicos en la facultad, etcétera, cómo decir, bueno, pues muchas veces cuando se le pregunta al paciente, ¿y a usted qué le preocupa?, ¿no? Pues ante un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, para el cáncer o algo así, ¿no? Pues me preocupa si se me va a caer el pelo. Es decir, bueno, las preocupaciones de los pacientes pueden ser aparentemente muy triviales, pero tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su imagen, tiene que ver con cómo va a poder seguir desarrollando su vida entre otros. Es decir, si no conozco todo eso, pues probablemente no puedo acercarme al paciente de manera completa, ¿no?, como decíamos antes, desde una perspectiva holística. Así que, vaya, finalmente es darle toda la razón, que sí, es necesario dedicarles tiempo y tal como están ahora configurados los sistemas asistenciales, no ayudan en nada a este tipo de perspectiva, ¿no? Primero, muchísimas gracias, profesora Feito, porque hemos asistido a una conferencia que realmente es una delicia y además, como dijo el doctor Ollanarte, bella, por las razones que le explicó. Así que muchas gracias por esto. Ahora, en la facultad en la que yo trabajaba, hicimos un esfuerzo importante hace algunos años atrás y creamos e incorporamos en el programa de enseñanza de los docentes y de los alumnos el concepto y el rubro de la relación de ayuda. Esta relación de ayuda tuvimos mucho respaldo desde España justamente, con José Carlos Bermejo, que no sé si usted lo conoce,
y donde él trabaja en estos conceptos en un hospital o digamos centro de salud en Tres Cantos, cerca de Madrid. Y esto fructificó de tal manera que en nuestra universidad esto ya está incorporado en los planes de estudio de los alumnos y en los planes de perfeccionamiento de los docentes. Entonces, la pregunta mía es, este concepto, esta área de la relación de ayuda, ¿cómo se superpone? Son casi iguales. ¿Dónde están los límites con la medicina narrativa? Pues muchas gracias. Claro, en el fondo la relación de ayuda, que lo que propone, digamos, es un modelo también de humanización, ¿no? Yo creo que, hasta donde yo conozco por lo menos, está pensada, digamos, sobre todo para situaciones de intervención en crisis, ¿no? Es decir, en momentos específicos en donde las personas necesitan pues, una red de apoyos y un sistema de ayuda, ¿no? Quizá es un modelo, hasta donde yo conozco, insisto, más de intervención, mientras que este otro enfoque, de algún modo, de la medicina narrativa, lo que plantea es algo, podríamos decir, como más a largo plazo, más amplio, ¿no? En donde no está tan centrado en qué ayuda puedo prestar en este momento, sino en cómo se debe gestionar de manera general la actividad del médico y el encuentro clínico, ¿no? En general. No obstante, y a pesar de que cada uno enfatice cosas diferentes, mi convicción es que la relación de ayuda, la medicina centrada en el paciente, el enfoque narrativo, todos estos de alguna manera están confluyendo y convergen de alguna manera en ciertas preocupaciones que son las mismas, ¿no? Y que son este afán de atender a la persona, de no perder la perspectiva del sufrimiento y de la vivencia del paciente, el poner eso a la persona en el centro. Es decir, están dándole vueltas un poco a lo mismo, por así decir, aunque cada uno enfatice aspectos diferentes, ¿no? Yo creo que quizá lo que hay es un gran movimiento un poco en favor de esa recuperación del ideal de la medicina que, en fin, creo que estarán de acuerdo conmigo, que nunca se debió perder, ¿no? Y que, bueno, pues por desgracia, ese afán tecnificador, etcétera, parece que alejó de alguna manera al médico de la relación integral con el paciente, que era lo que originalmente se había planteado. En primer lugar, agradecerle esta extraordinaria conferencia. Esta es una conferencia completa, profunda, estimulante y muy bien dicha. Yo más que preguntas, voy a hacer un par de comentarios. El primero, relacionado a los primeros puntos que usted tocó, que es la relación médico-paciente. Quisiera recordar aquí en este contexto a un gran médico alemán, Victor von Weizsäcker, quien para la Intralgo, el gran historiador de la medicina española, fue el más importante médico del siglo XX. Él creó la medicina antropológica, la medicina la medicina biográfica, en la cual la biografía del paciente era fundamental para entender no solo a la persona, sino también la enfermedad. La enfermedad tenía siempre un ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Y por qué en esa persona y no en otra? La medicina no puede separar el alma del cuerpo. Como ya lo decía Platón en el diálogo Cármenes, que recordará el joven Cármenes llega a donde Sócrates, quien venía de Tracia, donde había conocido a un médico muy famoso que le había enseñado a manejar varios fármacos. Y el joven Cármenes le dice a Sócrates que está con muchos dolores de cabeza y que por favor le prescriba algunos de los fármacos que aprendió este médico de Tracia. Y Sócrates le contesta, mira, le dice, desgraciadamente yo no puedo prescribirte un fármaco porque antes para que el fármaco haga efecto, tienes tú que abrirme tu alma y yo conocer tu vida. Y solo entonces va a ser posible aplicarte el fármaco y que ese fármaco tenga algún efecto. O sea, esta medicina global, abarcadora, que toma a la persona como un todo,
ya existe desde hace 2400 años y desgraciadamente la hemos olvidado. Estamos a salir un artículo mío en una revista europea sobre este diálogo en detalle y cómo también están los fundamentos de la psicoterapia ahí en ese mismo diálogo. Es muy impresionante. Bien, ese es un punto. El otro punto es el tema del perspectivismo de Ortega y de Gadamer. Quería recordar solamente, yo tuve la oportunidad de ser alumno de Gadamer y también él me regaló su amistad hasta el final de su vida. Él murió a los 102 años. Yo alcancé a estar con él pocos meses antes de que muriera completamente lúcido. Y nunca me voy a olvidar cómo él definía el diálogo. El verdadero diálogo es aquel que parte de la base que es el otro el que tiene la razón. Porque si no, no hay posibilidad de nada. Siempre el ponerse en la perspectiva del otro. Y este perspectivismo se aplica en psiquiatría, tendría que aplicarse en psiquiatría, que es mi especialidad, más que en ninguna otra especialidad. Porque si algo falla en el paciente delirante, por ejemplo, es la incapacidad de moverse hacia la perspectiva del otro. El paciente delirante está capturado por su perspectiva. Y lo que habría que enseñarle es este ejercicio de intercambio de perspectivas, que él aprenda a ponerse en la perspectiva del otro, y al ponerse en la perspectiva del otro podría llegar a criticar su delirio que en ese momento es incapaz de criticar. Y lo último que quería decir es el tema de la identidad. Yo pienso que gran parte de la crisis que está viviendo la juventud actual en particular es una crisis de identidad. No sabe quiénes son. La juventud, y esto se expresa en la huida hacia las drogas, en la pérdida de lenguaje, se expresa en las llamadas personalidades limítrofes, y también en estos cortes. Yo he tenido en el último tiempo una cantidad de niñitas adolescentes que se cortan, ¿no? Y todas tienen el mismo, no saben quiénes son. Y no saben quiénes son porque no tienen lenguaje. Como están capturadas por las redes sociales, por el teléfono, por las pantallas. Entonces, y su mundo es totalmente virtual, no han sido capaces de contarse una historia, y en la medida que no se cuentan su propia historia y no se la cuentan al otro, no saben quiénes son. Entonces, a la primera frustración, a la primera pena, al primer fracaso, vamos con el corte. Y ahí viene el segundo problema, que cae en manos de estos psiquiatras biológicos, porque también los hay. No solamente hay médicos internistas que le dedican 10 minutos al paciente y le dan una tableta o le hacen un examen, sino que psiquiatras que se autocalifican como biológicos, que no escuchan al paciente. Simplemente anotan 2 o 3 síntomas y a cada síntoma le dan un medicamento. Entonces, me ha tocado recibir pacientes de 16, 17, 18 años con 5, 6, 7 medicamentos que las tienen en estado de zombie, con lo cual fracasan en el colegio, empiezan a marearse porque fracasan en el colegio, lo que las hace sentirse peor y se vuelven a cortar. Entonces, estamos en una situación muy, muy dramática. Y esto curiosamente afecta más a las mujeres que a los hombres. Estamos haciendo un estudio con una hija mía sobre estos casos, llevamos 30, de los 30, un solo varón, 29 mujercitas. ¿Y por qué? Porque el problema de identidad justamente está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres. Porque los hombres, por último, se distraen en los juegos y en las cosas más violentas. En cambio, las mujercitas, las adolescentes, se pasan metidas en este mundo virtual y siendo también víctimas de bullying y cosas así. Bien, no quiero alargarme más, no quiero aburrirlos. Quería felicitarla otra vez. Me ha dejado muy contenta su conferencia, muy iluminadora, muy estimulante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Der.
La verdad es que coincido con su planteamiento. En mi opinión también, digamos, el problema es educativo en general. A mí me preocupa enormemente la educación de las personas, quizá por eso también me dedico a esto, ¿no? Pero esta idea, por ejemplo, eso de lo de ponerse en el lugar del otro, ¿no?, que comentaba usted, que es tan necesaria, enlaza mucho con esta cuestión de la identidad. Es decir, finalmente de lo que se trata también es de promover de algún modo espacios de valores, ¿no? Con lo cual yo creo que todo el esfuerzo que podamos hacer en esta formación, digamos, para atender a las distintas perspectivas, atender a los relatos, tener unas visiones, digamos, mucho más complejas y más globales, ¿no?, de la realidad, etcétera, va a ser algo favorable no solo para la relación de los médicos con los pacientes, sino en general para toda la ciudadanía y para promover, digamos, una mejor sociedad. O sea, creo que esto es no solo transversal en el mundo biomédico, sino yo diría que transversal desde un punto de vista casi cultural, ¿no? Y que probablemente, pues eso, como usted decía muy bien, también se trata de recuperar algo que nunca debimos perder, ¿no?, pero que estaba en el pasado, efectivamente. Muchísimas gracias. Reslet, comentario. Bueno, quiero cerrar esta magnífica reunión agradeciendo nuevamente a la profesora Lidia Feito por su conferencia. Los comentarios de todos ustedes son muy enriquecedores y nos van a ayudar a nosotros a comprender mejor a los pacientes y enseñarles a nuestros alumnos de pre y posgrado cómo aproximarse en forma más humana a los pacientes. Quien no estaba al comienzo de esta reunión, les cuento que van a recibir por correo in extenso mi cuenta mensual del quehacer de la academia, y los invito para el 7 de septiembre a la próxima reunión ordinaria, en la cual el doctor Otto Dörr va a hablar sobre angustia patológica y angustia anormal, dónde están los límites. Creo que va a ser muy interesante. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Feito. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.